Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de comentarios de lo real que también por razones técnicas en esta semana es solamente audio con una imagen fija y algunos cartelitos para cada una de las secciones. Y entre ellas empezamos con inseguridad pública. Un empresario que vivía en La Tahona fue imputado por narcotráfico. Es interesante porque eh, hay un imaginario popularmente muy extendido de que los delincuentes son siempre las personas de menores recursos, pero sin embargo los principales y los más graves delincuentes suelen ser personas que tienen una posición social y económica muy a resguardo, que viven muy bien de acuerdo con un estándar de lujo. En ese sentido, la noticia que probablemente sea la más preocupante de la semana fue que algunos vecinos de la zona de Maldonado llamada Ocean Park eh, secuestraron y torturaron a un hombre. Se trata de un hombre trabajador, humilde, que cuatro personas en dos camionetas lo cercaron, lo capturaron, lo secuestraron, porque lo agarraron, lo golpearon, lo destrataron, lo insultaron, lo metieron en contra de su voluntad en un vehículo. Eso es secuestrar a alguien, y lo entregaron a la policía, diciendo que, según ellos, estaban entregándole a la policía un delincuente. La policía, una vez que lo tuvo allí, lo llevó a su revisación médica y después se dieron cuenta de que no, que era un vecino de la zona de buena reputación y buena conducta, y algunos policías le dijeron a ese vecino que lo que había hecho esta gente era inadmisible. Afortunadamente ese vecino finalmente consiguió un apoyo legal de forma tal que denunció a ese grupo de personas. Según trascendidos que maneja la prensa, se trataría de un grupo de eh, personas que, según las versiones, algunos son argentinos, según las versiones todos son argentinos, y están nucleados en un grupo de WhatsApp donde hacen mucha alaraca de cómo van a tratar violentamente a lo que según ellos son delincuentes, obviamente sin darse cuenta que ellos mismos son delincuentes al arrogarse funciones policiales y tortura y secuestro. Bueno, esta gente está ahora emplazada, tiene que ir la semana que viene a declarar a la fiscalía. El abogado de la víctima de este delito horrible tiene temor de que esta gente huya hacia Argentina. También hay señalamientos por parte de algunos vecinos que dicen que se tratan de grupos neonazis. Eh, Quiero aclarar bien que esto no significa que todos los argentinos que vengan, y ni siquiera que todos los argentinos ricos que vengan, tengan este tipo de conductas, pero ojo al gol. El discurso reaccionario de este gobierno atrae a este tipo de personas. Por eso es muy importante que las personas que vengan sean gente de trabajo. Este país ha crecido en distintos momentos de su historia por los inmigrantes que vinieron a trabajar, no por los que vinieron a poner su dinero, que esos más veces han traído problemas que otras cosas. Siguiendo con gente que hace delitos y que sin embargo está en situación privilegiada, Gustavo Penades, el ex senador, dice que su casa fue robada. Es un caso que deja muchas dudas. Parece que el ladrón se olvidó de una media, que revolvió el escritorio y la mesa de luz, pero no habría robado nada importante. A mí me hace suponer muchas cosas que no tienen pie ni cabeza, pero bueno, esperemos que en algún momento se aclare. Con respecto a el caso de el ex parlamentario del Partido Nacional, también hubo un joven al cual Penades acusó, y que después le hizo una acusación a Penades por difamación,
Esta persona ahora se sumó, estaba como testigo en la causa contra Penades, ahora se sumó como víctima también porque dice haber sido abusado por Penades cuando él tenía 17 años. Por otro lado, tenemos que un hombre fue imputado por femicidio en el reducto, matando a su pareja por asfixia. También, por otro lado, un hombre fue asesinado en su domicilio en Carmelo. Es la quinta persona que muere en el departamento de Colonia en lo que va del año, siendo que en todo el año 2022 habían muerto solamente asesinadas 4 personas en ese departamento. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la política. El juicio político que se había planteado contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, fue desestimado por el Senado, donde sin embargo el senador Gandini hizo un poco de teatro y no votó. Al contrario, todo el resto del Senado, de todos los partidos, votó para que no se hiciera el juicio político, menos Gandini, que votó para que se hiciera, buscando perfilismo seguramente. En la Intendencia Municipal de Florida hicieron reiteradas compras directas a una empresa que es del hijo y del ex esposo de la secretaria del intendente de ese departamento. En materia de economía, tenemos que los operadores turísticos están muy preocupados por la diferencia cambiaria con Argentina, un tema que se viene reiterando hace tiempo. Vamos ahora a noticias del campo sindical. Los neonatólogos del Hospital Pereira Rosell se declararon en conflicto con ACE por contratos precarios y por dotación insuficiente en los CTIs y en cuidados intermedios. El ZUNCA anunció que mantendrá un plan de acción con paros sorpresivos. El sindicato de Acodique se declaró en huelga, buscando el reintegro de los trabajadores y en contra de la represión antisindical. Tenemos que en OCE también ocurrió una acción, o sea, el directorio de OCE realizó una acción antisindical. Esto es una denuncia ante Fiscalía por unas bombas de humo que se tiraron en una movilización. Yo entiendo que esas bombas de humo posiblemente no hayan sido la medida más inteligente de protesta. Uno debería tener muy en cuenta cómo la derecha va a utilizar cualquier cosa que hagamos, pero habiendo sido una acción no muy inteligente, de ninguna manera justifica que se realice una denuncia que en cualquier caso es un acto de persecución gremial. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la diversidad. En la plataforma CREA, 149 cambios de nombre tuvieron lugar y referentes de educación media acompañaron en el correr del año 2002 a 87 personas liceales para su proceso de cambio de identidad. Esto es muy bueno, implica que las cosas se van en alguna medida moviendo dentro de ese espacio, pero todavía quedan horas vacantes de educadores sexuales que no han sido ocupadas. En materia de ambiente, tenemos la noticia que llamó mucho la atención a media semana. Hubo un sismo, un terremoto, que en primer momento se anunció como de 4,2 y después de 5,2. Hay que tener en cuenta que esta diferencia no es poca cosa, porque no es como si uno dice tengo 4 metros y después tengo 5 metros, con lo cual es la misma cantidad, un poquito más, un 25% más. No. En la escala de los sismos, cuando pasamos del 1 al 2, lo que tenemos es un cambio de magnitud logarítmica, o sea que aumenta mucho más, es como aumentar 10 veces cuando pasamos del 1 al 2, del 2 al 3, es 10 veces más que el 2, del 3 al 4, 10 veces, o sea que el sismo fue 10 veces más fuerte que lo que se dijo en un principio. De todas maneras, no hubieron víctimas, no hubieron daños que se hayan registrado. Muchas personas que lo escucharon
según dicen la prensa, y gente que yo la escuché porque yo vivo en la zona donde ocurrió el terremoto muy temprano, 5:00 de la mañana, 5:40, creo era de la mañana la hora exacta. eh, Hablan de que se escuchó como un trueno prolongado. Claro, a mí me pasó que yo me desperté y no sabía por qué, yo estaba durmiendo en ese momento. Seguramente lo que me despertó fue ese ruido que ya había dejado de sonar. Tenemos que, en materia de ambiente, también es importante destacar que han existido algunas lluvias en la proporción normal para el mes de julio, lo cual ha dado un poco de respiro, ha subido un poquito el nivel en la represa de Paso Severino. Eso no significa que ya haya terminado la emergencia hídrica, para nada, que tiene distintas caras. Por un lado tiene la cara del problema en el suministro de agua, especialmente para la zona metropolitana, por supuesto, que es lo que ha generado mayor nivel de alerta en la población últimamente, pero también tiene que ver con el problema de sequía en cuanto a la producción rural que ya se viene arrastrando desde hace varios años. En materia de educación tenemos que la consejera docente en el CODICEN, la consejera por el orden docente en el CODICEN, advirtió que quedan todavía 11 millones de dólares de la rendición de cuentas del año pasado, del año 22, que no fueron ejecutados. ¿Qué significa esto? Que la rendición de cuenta le asigna a distintos organismos, en este caso al CODICEN, una cierta cantidad de dinero para que la use en determinados fines. Ahora bien, una vez que está el dinero, el CODICEN tiene que decir, usen esto en tal cosa, usen esto en aquello. Los fines que se le marcaron, por supuesto, pero tiene que dar la orden específica. Si no la da, pues entonces el dinero queda ahí guardadito, sin producir ningún beneficio. Cuando termina el periodo, si no lo usaron, ese dinero vuelve a rentas generales, a las arcas generales del Estado. Bueno, aquí que 11 millones de dólares que fueron destinados por el Parlamento a la educación no fueron ejecutados. Ese dinero era para auxiliares de servicio, psicólogos y partidas especiales. Fíjense cuánta falta hacen la educación auxiliares de servicio, muchísima. Psicólogos también, y los gremios estudiantiles lo han venido reclamando muchas veces. Bueno, parece que había recursos para contratar, pero en ningún momento ejecutaron ese dinero, no hicieron las contrataciones. Reitero lo que vengo diciendo desde que empezó este gobierno, porque a esta gente solo le importa cómo va su cuenta corriente, cómo le cierran los numeritos. Cuando el dinero vuelve a rentas generales, ellos van a estar contentos, pero la educación va a estar cada vez más dañada, y fíjense cuán dañada está. Se hizo un estudio de los estudiantes que ingresaron este año a formación docente y se encontró que el 24,2% de los estudiantes que ingresaron a las distintas áreas para estudiar, para ser profesor, maestro, etcétera, se encontró que el 24,2, casi uno de cada cuatro, tiene un bajo nivel de desempeño en lectura y escritura. Se van a implementar unos cursos de nivelación para tratar de enfrentar ese problema y buscar solución. Finalmente, en materia de salud, el Ministerio de Salud Pública lleva registrados hasta el momento 84 casos de chikungunya y 35 de dengue importados en ambos casos. Los expertos de la ONU exhortaron al gobierno uruguayo a que se priorice el uso del agua dulce en el consumo humano. Hay que tener en cuenta que el uso de agua dulce para consumo humano, el consumo doméstico del agua de OCE, es aproximadamente, según algunas fuentes, el 5% del consumo de agua en Uruguay. Vale decir, el 95% se utiliza en producción industrial, agropecuaria, etcétera.
mucha gente insiste, sobre todo en las redes sociales, con el volumen de agua que consumen las plantas de celulosa, las plantaciones de eucaliptus, cosa que es cierto, consumen mucha agua, sin duda. Pero atención, lo que en Uruguay consume mayor cantidad de agua sigue siendo la ganadería, los pastizales. Eso es lo que consume más agua en Uruguay. Entonces, deberíamos ser conscientes de que la ganadería no es un fenómeno deseable, tiene muchas contraindicaciones, emite metano, que es un gas con efecto invernadero que agrava el cambio climático, destruyó los ecosistemas ya desde el siglo XVIII, destruyó la ganadería los ecosistemas nativos de este país, es causa de pérdida de biodiversidad y también de empobrecimiento de los suelos. Deberíamos de una buena vez por todas ir combatiendo la ganadería, dejándola de lado, pero bueno, sabemos que los ganaderos, los terratenientes, son los que tienen en Uruguay desde hace siglos la sartén por el mango. Ahora sí, sin más, nos vemos la semana próxima.